estamos en ese tema, pero pues el comercio entre los países siempre incluye muchos productos y los tratados de libre comercio se firman con ese entendido de que siempre va a haber este tipo de discusiones y contienen los mecanismos para que sin llevar a una cosa como una renegociación o algo por el estilo, están las formas, los mecanismos para lograr acuerdos y entendimientos entre los dos países. Pero ministro, es decir, el gobierno, porque este es un anuncio que hizo, recuerdo yo hace un año, el presidente Petro, que quería renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿El gobierno sigue empeñado en ese tema o es algo más de una revisión de casos puntuales? El gobierno va a hacer lo que sea necesario para garantizar acceso justo de nuestros productos en el exterior. Sí, o sea, las herramientas que existen incluyen la renegociación, la revisión, el uso de mecanismos de resolución de controversia que están dentro de los TLC. Y pues creo que lo importante aquí es saber que la política del gobierno es buscar una relación comercial justa con otros países y los mecanismos que se utilizan pues todos están sobre la mesa, pero no se van a utilizar los mecanismos más drásticos para controversias relativamente pequeñas como estas. Pero ministro, una cosa es la controversia de un asunto del TLC, otra cosa es la renegociación. ¿Usted como ministro le ha pedido a Estados Unidos abrir una nueva negociación, renegociar el TLC? De momento no lo vemos necesario. Pero pues reiterando lo que ha dicho el presidente, pues nosotros somos un país soberano que puede poner sobre la mesa las herramientas que sean necesarias. Sí, de momento no hay renegociación con del TLC con Estados Unidos, quiero decir. De momento se está en un proceso de uso de los mecanismos que tiene el TLC para resolver estas controversias. Si hay revisiones más a fondo, es una posibilidad. Las renegociaciones son mucho más complejas, pero no se descartan. Sí, ministro, en el dilema de precios bajos con leche que llega barata de Estados Unidos a protección de los productores nacionales, el gobierno Petro va a privilegiar la producción de la leche nacional. Bueno, para el gobierno nacional es muy importante la seguridad alimentaria del país. O sea, yo creo que cuando uno dicta la clase típica de comercio internacional en unos modelos estilizados, cae en unos simplismos como decir, bueno, pero si nos están regalando leche subsidiada casi gratis, ¿cuál es el problema? Cerremos la producción nacional y dediquémonos a vivir de los subsidios extranjeros. Pero eso tiene unos costos que van más allá de esos modelos simples y son que esa producción nacional de ella no solo depende de un montón de empleos, sino que en circunstancias en las cuales, o sea, piensen, por ejemplo, todas las cosas que en la pandemia dábamos por un hecho, como que íbamos a poder importar vacunas siempre sin ningún problema y nos vimos muy fastidiados de saber que habíamos acabado prácticamente la producción nacional de vacunas. Entonces hay ciertos mercados en los cuales la soberanía de la producción nacional es importante, pues obviamente no a cualquier costo si es desmesurado, pero un país que tiene cómo producir leche, que tiene una población que lleva pues siglos en esa actividad, el valor de tener una producción nacional es importante, sin dejar de lado obviamente la preocupación por los precios que enfrenta el consumidor, que en este momento, como lo hemos visto en las noticias, son bajos. Su referencia a las vacunas, me disculpa, no se la entendí muy bien. Sí, recuerde que en la pandemia una de las cosas que más empezó a discutir fue cómo nuestra producción nacional de vacunas se había acabado. Entonces estábamos bastante atrás de cualquier posibilidad de empezar a desarrollar vacunas para distintas cosas que son muy necesarias en un momento en el que las fronteras, o sea, los países estaban privilegiando el interés nacional, la soberanía nacional por encima de estos principios de libre mercado. Y en este caso, ministro, ¿usted o el gobierno cree que la llegada masiva de leche en polvo importada de Estados Unidos a precios más competitivos marchitaría en la industria colombiana de leche en polvo? Bueno, yo creo que llamar competitivos esos precios es
es relativo, ¿no? Son precios que están altamente subsidiados. Sí, en la medida precios bajos. El precio competitivo es que para el bolsillo la gente al final, pues hombre, la principal consideración en un país que tiene tantas dificultades es el precio. A ver, entonces, esos precios potencialmente, o sea, con los subsidios que potencialmente le bajan desmesuradamente el precio, tienen un efecto grave sobre una industria de producción nacional que en este momento está vendiendo unos precios muy bajos. Entonces, ese balance entre los intereses de los productores y de los consumidores es importante. Ese es el principio que estamos defendiendo. Claro, acá. por eso le preguntaba por el dilema. ¿Ustedes prefieren proteger la industria nacional? Mire, si estuviéramos en un escenario de precios altísimos para el consumidor de leche, uno vería un dilema y mucho más fuerte. En este momento vemos precios bajos de la leche, vemos una industria que se está asfixiando. Nos parece razonable indagar un poco más acerca de ese problema. Vale, es el ministro de Comercio, el ministro Luis Carlos Reyes, anunciando investigación por la leche en polvo que llega muy subsidiada, es cierto, desde los Estados Unidos. Ministro, gracias. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. A usted, 8 de la mañana, 6 minutos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Copa América no para. Primera semifinal, Argentina frente a Canadá en el estadio MetLife de New Jersey. Será mañana, martes, desde las 6:30 de la tarde con el servicio del equipo deportivo de Blue. Será Messi finalista, Canadá debutante hará la gran sorpresa. Ustedes lo verán y lo vivirán con nosotros a través de Blue Radio, blueradio.com y nuestro canal de YouTube. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. La buena noticia que a partir de este mes de julio va a bajar la tarifa de energía para esta zona del país, lo que será del 4.4% y 4% para los mercados de Afinia y Aire respectivamente, como un primer paso por una tarifa justa cuyo primer impacto será de 46 pesos menos por kilovatio hora consumido, el cual recordemos está en 1.162 pesos. Pero esta medida, ya lo decían ustedes del Ministerio de Minas y Energía, pareciera contradecir lo dicho por el presidente Gustavo Petro el pasado viernes en Sabana Larga Atlántico, quien culpó a los alcaldes de no actuar para bajar las tarifas de energía y a quienes incluso acusó de corrupción, cuestionando si es que estaban en la nómina de las empresas de Aire y Afinia. ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Se veía? ¿Qué le pasa a los alcaldes del Caribe? ¿Están en nómina de Aires y de Afinia? Pero el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, fue uno de los primeros que alzó su voz en contra. Él le sugirió al presidente Gustavo Petro pedirle unas disculpas públicas a los mandatarios del Caribe, recalcando que cuestionamientos como este no podían dejarse pasar por alto. No lo podemos aceptar. Yo no lo puedo aceptar desde Cartagena y me imagino que todos los alcaldes están pensando igual. Ojalá el presidente pudiera pedirle disculpas a los alcaldes del Caribe. Sería un buen mensaje. En menos de 2 semanas, el próximo 20 de julio, se instalarán las sesiones en el Congreso de la República para dar inicio a la tercera de un total de 4 legislaturas de los actuales parlamentarios, cuyo periodo coincide con el del presidente Gustavo Petro. En la práctica, ese día comenzará la cuenta regresiva de cara a las nuevas elecciones, lo que quiere decir que se agota el tiempo para que el gobierno tenga la posibilidad cada vez más remota, en principio, de alcanzar consensos con sectores políticos que no sean del pacto histórico, con el fin de sacar adelante las reformas sociales por las que votaron más de 11 millones de colombianos en el 2022. La difícil tarea de buscar esos consensos para moderar las reformas del gobierno, para incluir propuestas de otros partidos y movimientos, está a partir de ahora en manos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien no solamente tendrá que iniciar los diálogos rumbo a un llamado acuerdo nacional con los políticos que no forman parte de la coalición de izquierda. 8:10 minutos. España está publicando esta mañana el cartel, su cartel de los más buscados, entre los cuales hay, cómo no, un sicario colombiano.
si ustedes recuerdan, el que mató a Leonidas Vargas. Leonidas Vargas era socio de Pablo Escobar de los años 80. Claro, ¿no? Uno de los narcos más poderosos en Colombia, tenía su centro de operaciones en el departamento de Caquetá. Lo mataron en Madrid. El viejo a Leonidas Vargas. Lo mataron en Madrid, en un hospital. Sí, señor. Y ese sicario que lo mató se quedó en Europa y esta mañana es uno de los más buscados, o en el cartel de los más buscados. Enrique Rodríguez. Está en el número 6, no es un número no es por número de importancia, sino en la posición 6. Efectivamente se trata de Jonathan Montoya Rendón, tiene 39 años y la policía lo describe como un peligroso sicario colombiano que está buscado por un delito de asesinato con alevosía desde mayo del año pasado, cuando quedó en libertad por el Tribunal Supremo por un asunto de una pequeña cuestión de orden judicial. Fue puesto en libertad y evidentemente se fugó. Este fugitivo accedió en 2009 al Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde en cooperación con otras personas terminaron con la vida, como ustedes decían, de Leonidas Vargas. Ese fue un incidente allá por 2009 que protagonizó gran espacio en la prensa española, porque no había costumbre de que se produjeran ese tipo de acciones y además se produjo esa ejecución a plena luz del día en una habitación sin ningún tipo de protección en uno de los mayores hospitales públicos de Madrid, repito, el Hospital 12 de Octubre. No es el único vínculo que hay con Colombia, sí es Montoya Rendón el único colombiano, pero hay también otro hombre que se llama Baltasar Vilar Durán, apodado Saro, condenado a 45 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas. Su especialidad consiste en la conducción de lo que aquí en España se llaman planeadoras. Son embarcaciones fuera borda de altísima potencia y son las que trasladan la cocaína desde los barcos en alta mar hasta la costa española. Pues bien, se le vincula con el narcotráfico colombiano y también está buscado por la policía española. Dice la policía, les juro que esto es completamente en serio, que llama la atención el gran tamaño de sus orejas y su nuez prominente. Bromas aparte, si supieran algo de estas personas, hay un correo electrónico que se llama losmásbuscados@policia.es, Néstor. ¿Cuál es el de las orejas grandes? Que aquí estoy viendo el cartel, Enrique. Baltasar Vilar Durán. ¿Pero en qué lugar está? Sí. Ay, es que no tengo el cartel ahora delante de mí. El segundo de la primera fila. El orejón debe ser el de arriba, el segundo de izquierda a derecha. Sí. Es que lo estoy buscando en mi cuenta de Twitter. A ver, debe ser Baltasar. Sí, el segundo por la izquierda. Ese es, que tiene como un pelo así un poco largo. Desde que el primero es Mark David Legiec y el segundo es Baltasar Vilar Durán. Complexión delgada, 1,71, castaño, ojos azules, y en la nota de prensa se añade que tiene las orejas grandes. Yo la verdad no se las veo tan grandes en la foto, pero si la policía lo dice, no seremos nosotros quienes le llevemos la contraria. Vale, Enrique, el orejón y todo, 8 de la mañana, 13 minutos. Hablando de grandes delincuentes, atención, Salvatore Mancuso presentó esta mañana una tutela para recuperar su libertad, intentando tutelar al IMPEC para que cumpla una orden de un juez de justicia y paz que lo dejó este fin de semana en libertad y está pidiendo la intervención de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional. Aquí los pájaros tirándole a las escopetas. Cristian Correa. Néstor, buenos días. Y pues la tutela está dirigida al Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá con función de conocimiento. Algo muy importante es que la tutela está firmada ya como un gestor social, reconociéndose ya en este cargo que aún está por definirse y por reglamentarse desde el Gobierno Nacional. En los hechos que expresa Salvatore Mancuso en la tutela, señala que el día de ayer la picota le negó la libertad durante toda la tarde y además estuvieron diciendo y confirmando que no existía más bien una boleta de encarcelamiento o medida de aseguramiento. Hay que recordar también que el ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia está haciendo un llamado al relator especial para las violaciones y la aprobación arbitraria de la libertad de las Naciones Unidas, según él, porque se encuentra retenido de manera ilegal y arbitraria por parte del IMPEC en la cárcel de La Picota. Gracias, Cristian, 8 de la mañana, 14 minutos. Este de hoy, Ricardo, este es el video de Salvatore Mancuso hoy, ¿verdad? Sí, señor, lo publicó hoy desde la cárcel La Picota. La dieta de la cárcel lo tiene rozagante al señor Mancuso, ¿no? No se ve pues muy acabado. No, su defensa dice que hay un plan para matarlo una vez pise la calle, una vez quede en libertad en la cárcel La Picota. Salvatore Mancuso
es gestor de paz designado por el presidente Gustavo Petro y dice que una vez salga de la cárcel se encargaría de hacer unos contactos con ex jefes paramilitares, incluso también con el Clan del Golfo, para avanzar hacia lo que se llama la paz firma como total. gestor de paz del gobierno del presidente esa tutela, Néstor. El plan que denuncia la defensa es que están demorando su salida de la cárcel. Bueno, yo no hay nada confirmado alrededor de esto, pero que están demorando el IMPEC, la salida, esperando que se organicen los sicarios para matar a Salvatore Mancuso. No, eso es lo que dice Mancuso. Pero está largo que el que logre la libertad, ¿no? A mí me parece que eso no va a ser posible en el corto plazo, porque tal vez, no sé, María Camila, Ricardo, lo tienen más preciso. La JEP pues ha negado esa posibilidad, y él finalmente está a órdenes de esa jurisdicción. Sí, hay un asunto que tiene que resolver la Corte Constitucional a propósito de eso, y es la competencia, si es la JEP o es el Tribunal de Justicia y Paz el competente para dejar en libertad a Mancuso. Sí. Hace apenas 2 días la JEP le negó la última solicitud de libertad que había presentado Mancuso. Pero ojo, porque el viernes la JEP mandó una carta, un documento, diciendo que ellos no tienen ningún requerimiento contra Salvatore Mancuso. Es decir, prácticamente dejando en manos de IMPEC la libertad de Mancuso, mientras la Corte Constitucional define la competencia. Porque es compareciente únicamente. Tutela. Por eso la tutela de hoy es contra la JEP. Ahora, lo que pasa, Héctor, es que este va a ser el gran sapo que tenemos que tragarnos por cuenta de la condición de Mancuso gestor de paz, ¿no? Mancuso, increíblemente, me parece a mí, en libertad después de los miles de muertos, después de tantas masacres entre pecho y espalda, pues y de manera tan injustificada aparentemente, Néstor, porque es que, pues bueno, ese tema de los gestores de paz, que es un tema muy discutible, que a mí particularmente me parece muy cuestionable también y criticable, pues se ha usado mucho y se ha usado con criminales pues de marca mayor, como los que solemos tener en Colombia, pero se supone que es para que sirvan para algo en la idea de que disminuya la violencia, de que se pueda avanzar en un proceso de negociación o de paz con alguno de esos múltiples grupos criminales que tenemos en Colombia. Pero realmente ese papel pues no parece que hoy lo pueda cumplir eficazmente el señor Salvatore Mancuso. Y entonces siempre queda como el sabor de que se le está tratando de dar beneficios con el objeto de, digamos, subrayar sus testimonios contra el expresidente Uribe. Claro que pareciera, digamos, que es una cosa cuyo propósito es pues enlodar al expresidente Uribe, y eso sí es muy malo hecho desde el gobierno. Héctor, pues los gobiernos no son para vengarse. Traducción, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, es lo que está a punto de pasar con Salvatore Mancuso, para decirlo más claramente. Son las 8 de la mañana, 18 minutos. Atención, hablando del presidente Petro, esta mañana hay 2 cartas, no una, 2, ambas de personalidades, una de viejos constituyentes del 91, la otra de personalidades, exministros, columnistas, académicos, criticando y pidiendo que no haya una asamblea constituyente para derrumbar la Constitución de 1991. Camila Carvajal. Señor Néstor, si le parece, empecemos por la que está titulada No a la Asamblea Nacional Constituyente, propuesta por el presidente Petro. Es una carta que tiene 2 páginas, pero que tiene 200 firmas, lo que la convierte en un documento de 8 páginas. En esta firman exministros, personajes de la vida política, pero también académicos, y hay aquí al menos los 6 puntos por los que consideran no es conveniente la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que hace el presidente Gustavo Petro. Este es un comunicado a la opinión pública en el que aseguran que ante la propuesta del presidente Petro de una constituyente expresan su preocupación y rechazo en los siguientes 6 puntos. Primero, por una defensa a la Constitución política. Dice que los beneficios generales de la Constitución del 91 han sido múltiples y que Colombia hoy, a su juicio, no requiere una nueva Constitución. Segundo, porque hay otras alternativas democráticas para proponer cambios, por ejemplo, el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana,
que no se deberían saltar. Tercero, consideran quienes firman esta carta, que ya le voy a dar algunos de esos nombres, que llegar y meter a Colombia en una constituyente es pasar por un camino de inestabilidad institucional, que sería una inestabilidad también política en todo el país. La cuarta razón es porque dicen que habría un riesgo para la democracia al plantear cambios radicales a la estructura del Estado y a los derechos fundamentales. Ven quienes firman la carta, Néstor, riesgos económicos, democráticos y del Estado de Derecho si el país se mete en la idea de una constituyente. Dicen que no es conveniente y que puede tener consecuencias negativas. La firman, le decía, 200 personas. Le voy a dar algunos de esos nombres: la abogada Alejandra Carvajal, también está Alfredo Rangel, Armando Montenegro, Carolina Barco, Carolina Soto, Francisco Lloreda, Germán Arce. La firman el exministro Guillermo Botero. También firman José Manuel Restrepo, José Ignacio López, Juan Carlos Echeverry, Juan Emilio Posada. Esta carta también la firma Mauricio Santamaría, Moisés Wasserman, Nancy Patricia Gutiérrez, Rafael Nieto Loaiza, Santiago Castro, Santiago Montenegro, Silvia Escobar, solo por darle algunos de esos 200 nombres. Y la segunda carta, esta tiene 2 páginas y tiene 9 firmas. Esta se llama Protejamos, Desarrollamos y Hagamos Valer la Constitución del 91. Quienes firman son 9 constituyentes del 91. Gustavo Zafra, Hernando Herrera Vergara, Jaime Castro, Juan Carlos Esguerra, Carlos Rodado, también Angelino Garzón, Álvaro Echeverry, Antonio Galán y Guillermo Guerrero Figueroa. Ellos firman esta carta asegurando, Néstor, que la Constitución del 91 es amplia. En un mecanismo para la reforma que se quiere hacer en el gobierno tendría que pasar por el Congreso y que eso no puede saltarse, que a su juicio 33 años después la Constitución del 91 incluso se ha podido reformar con 60 actos legislativos, que ir al Congreso es el camino, pero no partir de cero para modificarlo todo. Por último, en esta carta le recuerdan al presidente, al gobierno del presidente Petro, que la Constitución del 91 pone al pueblo como el soberano y que es el pueblo el que ejerce esa soberanía, que ningún servidor público puede pretender convertirse en el depositario de una soberanía que solo tiene el pueblo y que no es momento de meter a Colombia en una discusión de la Asamblea del 91, dicen estos 9 exconstituyentes. Camila, gracias. Le propongo, publicamos la carta con los nombres de los 9 constituyentes. Sí, señor. Y la carta con los otros 200 que firman la primera carta, porque en esa lista, ¿le parece? Sí, señor. Vale. Ambas están disponibles en blurradio.com con las 200 firmas una y con 9 la otra. Felipe, que me parece muy importante porque son 200 y pico de personas de muy diferentes orígenes políticos, pidiéndole al gobierno que respete la Constitución de 1991. Néstor, pero es que se pone uno a mirar y realmente yo no he visto sino 2 personas que la apoyan. El ex vicepresidente Germán Vargas, porque tienen la tesis de que si no se hace por los caminos constitucionales, lo sacan por decreto. Pero se bajó el fin de semana, ¿no? No, Felipe, no. Sí, ya se bajó el domingo en la columna del decretazo. No, Felipe, es que yo creo que lo de Vargas no es que apoye la Asamblea Constituyente, es que si hay Asamblea Constituyente, él se mete para evitar que el petrismo se tome la Asamblea Constituyente. Y el otro es el expresidente Ernesto Samper. Pero no yo tampoco veo nadie más que apoye esta súmele a las cartas, Néstor, que ayer el presidente Juan Manuel Santos salió muy claramente también a decir que la constituyente era inconveniente, que había todos los instrumentos para implementar el acuerdo de paz y sacar un programa de gobierno sin cambios constitucionales. Pero miren, Néstor, yo creo que hay algo positivo de todo esto. Señor. El presidente Gustavo Petro ha llamado constantemente a un acuerdo nacional, tratar de ver cuáles son los puntos comunes que nos une, y parece que va muy bien. Todo indica que el acuerdo nacional va viento en popa, pero un acuerdo nacional para defender la Constitución de 1991. De acuerdo. Lo he escuchado, son todas las voces diciendo, oiga, tenemos una buena Constitución, es una Constitución liberal, incluso progresista, tiene varios elementos que hay que defender, y los que hay que cambiar, hay que hacerlo sin una constituyente. Se puede cambiar por la vía del Congreso o implementando mucho de las promesas que aún no se han desarrollado en estos 30 años. El acuerdo que quería el presidente Petro surgió, un acuerdo inmensamente mayoritario,
es para defender la Constitución. Apoya la Constitución, pero además, claro. Hasta los que la han violado permanentemente y se han quejado de que solo tiene derechos y no tiene deberes y que es una cosa que no deja gobernar y que debilita el presidencialismo y todos esos hoy están defendiendo la Constitución del 91 y eso me parece maravilloso. Yo lo estoy celebrando como el que más. Se me está volviendo costumbre aquí el baldado de veneno. Yo no sé a nombre a quién es ese pero sablazo. ¿Cuál veneno? ¿Por qué? No, pero o sea, al ahora contrario, pero si están, estoy diciendo que estoy usted, celebrando. Usted dice estoy celebrando la legitimidad de la Constitución del 91. Son los que la están defendiendo. Claro, quienes han violado la Constitución del 91. ¿En qué he violado yo la Constitución del 91? No, es que yo no estoy hablando de usted, Néstor. Ni más faltaba que cada vez que hablemos de un tema esté hablando de usted. Que usted defendía hasta cuando el gobierno del presidente Petro lanzó la idea. ¿A usted le gustaba la Constitución del 91? No, yo sí no personalizo las discusiones, Néstor. Si usted la quiere personalizar, la personalizamos. Yo no estaba hablando de usted, pero lo puedo... Ahora todo el mundo, los que violaban la Constitución. Yo no estaba hablando de usted, pero si quiere personalizamos la discusión, pero yo no voy a entrar en ese juego. Usted puede acusarme de lo que quiera y distorsionar lo que yo estoy diciendo como quiera. Yo no lo voy a hacer. Yo estoy hablando de sectores... Yo estoy hablando de sectores políticos que no han estado de acuerdo con la Constitución, que mientras han estado en el gobierno no la han respetado, sino que al contrario la han violado, que han cuestionado permanentemente que ese es un catálogo lleno de derechos y de pocos deberes, etcétera, etcétera. Yo estoy hablando de esos sectores políticos, no estoy hablando de usted, por supuesto, cada uno aquí tiene sus opiniones y pues sí, no, pero, Héctor, discusión no se puede personalizar. Héctor, estas 200 y pico de personas, ¿a usted le parece que han violado la Constitución? No, yo tampoco me estoy refiriendo a ellos. Ya le dije a quienes me estoy refiriendo a los sectores políticos que han violado la Constitución, que por ejemplo pretendieron reformar la Constitución para que un presidente se quedara prácticamente en forma perenne. Por ejemplo, a esos me estoy refiriendo y me alegra mucho que todos ellos estén arrepentidos de haber tenido una opinión de esa naturaleza contra la Constitución del 91. Pero yo le insisto, Néstor, que no estoy hablando de usted. Ni de Uribe ni de Santos. No seré el defensor de la reelección ni de Uribe ni de Santos. Pero yo le insisto que yo no estoy hablando de usted, vale, Néstor. Yo tampoco voté por la reelección del presidente Santos como para que sigamos evitando la personalización. Yo no he votado por la reelección de nadie, ni he estado de acuerdo con la reelección de ninguno de las personas que se han reelegido en Colombia, ni estuve de acuerdo con que el presidente Uribe se quedara después de su segundo periodo. Todo eso me parecía que votaron. Todo eso me parecía un abuso enorme de la Constitución. Como me parece un ejercicio de eso que los teóricos del constitucionalismo llaman constitucionalismo abusivo, pretender, digamos, el tema de convocar ahora una asamblea constituyente prácticamente sin justificación ninguna, sin contenido, simplemente por convertirlo en una bandera político-electoral. Tampoco estoy de acuerdo. Yo he defendido la Constitución desde antes de que se expidiera, hasta ahora. Y por eso me alegra que los que no la han defendido se estén sumando a mi causa. Sí, pero ese no la han defendido, me parece que es una generalización, como si ahora la defensa fuera de violadores de la Constitución del 91. 8:27 minutos para quien quiera opinar sobre estas cartas. Ahí están las cartas, están los nombres, están los argumentos de por qué es inconveniente en este momento una asamblea constituyente, o lo que es mejor aún, un cambio constitucional en Colombia. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales. Estamos también en el canal de YouTube. ¿Usted se imagina que después de esto termine haciéndose el constituyente? Porque es que a mí lo que me da, así, me genera tensión, es que en Colombia la gente dice no. Y sí. Pero la otra cosa, usted no ve ambiente para eso. La otra cosa, padre, es que dentro de las 6 razones que dan las 200 personas muy respetables que firman esta carta, están los costos, la defensa de la Constitución, la institucionalidad, la defensa, en fin, muchos argumentos muy válidos, pero el argumento de fondo es ¿para qué quieren reformar la Constitución? Y no hemos logrado que nos lo contesten, porque es que si todo lo que el presidente Petro y hoy en día el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pretenden reformar de acuerdo con la lista que nos dio el presidente la semana pasada en un trino que yo denominé constituyente de todito, todo se podría hacer por ley,
¿para qué quieren una reforma constitucional si no es para garantizar la reelección del presidente? O sea, si no es para eso, entonces ¿para qué quieren el cambio de la Constitución? En eso nadie nos ha dado la respuesta por parte del gobierno, ni siquiera los que defienden la Constituyente. 8 de la mañana, 29 Pero me gusta minutos. mucho la carta de los constituyentes, Néstor, porque en esa carta dicen varias cosas que valen la pena ponerlas en el debate público. Refutan todos los argumentos, incluidos los de Montealegre y Leiva, y refutan los argumentos de que se puede sacar por fuera del Congreso, refutan los argumentos que acuden al acuerdo de paz para decir que se puede hacer por decreto, pero da un dato que me parece importante tener en cuenta para aquellos que dicen que hay que desatascar al país, citando una constituyente, y es la que dicen que durante los 2 primeros años del gobierno de Petro, vía Congreso, se han hecho 3 reformas de actos legislativos, entre ellos los de la jurisdicción agraria o la del reconocimiento del campesinado como agente especial de derechos. Entonces, sí se puede reformar la Constitución, como dicen estos constituyentes. Y yo le digo una cosa, yo no soy muy amigo de la Constitución del 91, y aquí lo he expresado, pero ¿sabe por qué defiendo la del 91? ¿Por qué no quiero la Constituyente? ¿Por qué? Porque la que hagan puede ser peor todavía que la que tenemos. Por eso no estoy con la Constituyente. Ese es el riesgo de las constituyentes. Dice la carta de estos ex constituyentes que la del 91 ha sido el más grande consenso democrático de Colombia. Y tienen razón, lo que pasa es que parece habérsenos olvidado. Son las 8 de la mañana, 30 minutos. Se rompió el consenso, parece. Sí, pero consenso al revés. Un ciudadano colombiano que no le gusta la Constitución del 91, no le había oído esa expresión a Aurelio en estos ya casi 13 años que llevamos aquí compartiendo esta conversación, y me sorprende mucho porque realmente la Constitución del 91, como está aprobado, es una carta política que tiene un consenso gigantesco. Mire, Néstor, la mayor prueba de la legitimidad de la Constitución del 91 es que se hizo un acuerdo con la guerrilla de las FARC para que se desmovilizara. Y usted sabe, la guerrilla de las FARC cometía un delito de base que se llama rebelión. Y la rebelión está definida como un alzamiento en armas contra el orden constitucional. Imagínense, unos tipos cogen armas porque no les gusta la Constitución. Y sin embargo, cuando hicieron el acuerdo, no propusieron que se cambiara la Constitución. ¿Cómo será de legítima que los que estaban alzados en armas contra el orden constitucional, su propuesta no era cambiar la Constitución? Pero me sorprende, Aurelio, y me llama bien la atención, y está bien, le respeto su opinión. Ni más de los firmantes de esta carta de hoy es el doctor Carlos Rodado, que no solo fue ministro, sino que fue constituyente en 1991. Son 9 constituyentes. Doctor Rodado Noriega, buenos días. Buenos días, Néstor, a usted y a todos los compañeros de la mesa y al público que nos escucha. Entre los constituyentes de esta mañana hay Angelino Garzón, que fue constituyente del M19, Álvaro Echeverri Uruburu, que fue del M19, Antonio Galán, el hermano de Luis Carlos Galán, que era del Partido Liberal, hay gente de Salvación Nacional, el exministro Juan Carlos Esguerra, hay gente del Partido Liberal, Jaime Castro, Hernando Herrera, y usted que es conservador. ¿Cuál es el sentido de esta defensa de la Constitución del 91, doctor Rodado? Néstor, mire, en la carta yo creo que consignamos todos los argumentos por los cuales nos oponemos rotundamente a que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos. Esa convocatoria a una constituyente la vemos no solo como inconstitucional, sino también como inconveniente en este momento. En verdad, una Asamblea Nacional Constituyente debe convocar a un consenso ciudadano lo más amplio posible. Y aquí ninguna constitución en la historia política de Colombia ha tenido un consenso más amplio que el que logró la Asamblea Nacional Constituyente del año de 1991. En este momento el país está polarizado, está fragmentado, de tal manera que llegar a ese consenso hoy sería muy difícil. Pero por otra parte, uno tiene que preguntarse, la Constitución del 91 tiene mecanismos para ser reformada, 3 mecanismos para ser reformada, y ahí están contemplados.
no se puede salirse, no se pueden salir de los mecanismos establecidos por la propia Constitución para ser reformada. Por eso nosotros también atacamos ese argumento de que en el acuerdo de paz, no, esa teoría pues del exministro Leiva, de que allí se puede convocar mediante un decreto, sí, ¿no?, una Asamblea Nacional Constituyente. Eso sería un exabrupto jurídico. Ese decreto, con absoluta seguridad, lo declararía inexequible, inconstitucional, sí, la Corte Constitucional. Pero una cosa más importante es la siguiente, y lo anotamos también allí. Ya la Constitución del 91 es tan flexible que permite que pueda ser modificada mediante actos legislativos. De hecho, se han presentado muchos actos legislativos que han modificado algunas de sus partes, y en el propio gobierno de Petro se han presentado 2 actos legislativos, como se mencionaba ahora, y hay un tercero que está haciendo curso en el Congreso de la República. Mire, es la única razón por la cual yo encontraría en este momento que se modificara la Constitución, sí, es para fortalecer la autonomía política de las regiones y fortalecer también las finanzas de los entes territoriales, que por 2 contrarreformas que se le hicieron a la Constitución con actos legislativos, la 01 del 2001, acto legislativo 01 de 2001, y el 04 de 2007, se revirtió lo que habíamos hecho de fortalecer las finanzas de los fiscos municipales y departamentales. Los municipios y departamentos tienen unas responsabilidades constitucionales enormes, nada menos que provisión de agua potable, saneamiento básico, educación en todos sus niveles, salud en todos sus niveles, es decir, todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano de los colombianos. Por eso necesitan recursos, y por eso fue muy lamentable que le hubieran quitado a los entes subnacionales, sí, los recursos que les habíamos dado en la Constitución del 91. Por eso la única reforma, repito, que yo vería que sería conveniente hacerla es la que tiene que ver con las finanzas territoriales. Pero sí, para eso ya está tramitando el proyecto de acto legislativo 018 Senado, que ya hizo curso prácticamente en el Senado y que va transcurriendo, y que yo espero que ojalá sea aprobado. Sí, es decir que no se requeriría ni siquiera para esto que usted dice que sí es necesario la convocatoria a una asamblea constituyente. Doctor Rodado, yo quiero preguntarle por otra parte de la carta, y quiero que usted nos explique lo que significa. El pueblo es soberano y por eso ningún servidor público puede pretender convertirse en el depositario de la soberanía. ¿Ustedes consideran que el presidente Petro está apelando de una forma inadecuada al pueblo para sustentar su propuesta de asamblea constituyente? Mire, la forma amañada, y diría yo, la forma tan descontextualizada como el presidente propone reformar la Constitución, o personas cercanas a él hacen propuestas de la Constitución, nos parecen tan descabelladas, que prácticamente implican un robo, un asalto a la soberanía del pueblo, ¿no? Cuando dijimos la soberanía la tiene el pueblo, significa es el pueblo realmente el que puede modificar la Constitución, pero el pueblo a través de los procedimientos que el propio pueblo, ¿no?, mediante los constituyentes elegidos por el pueblo, se dio en la Constitución del 91, que es la que está vigente. Sí, en este caso, doctor Rodado, para finalizar quisiera preguntarle sobre lo que significan, entre otras cosas, elementos que ustedes recuerdan, el contexto histórico de lo que pasaba en 1990 y en 1991, el contexto histórico y político en el que se desarrolló esa asamblea constituyente, lo que vivía el país en ese momento, que tal vez no sea muy recordado y no sea muy conocido por las nuevas generaciones. Sí, es que efectivamente la séptima papeleta nació como un sentimiento muy generalizado de los estudiantes de la época que
decía, bueno, ¿en qué país estamos viviendo? ¿No? Se habían asesinado a 3 candidatos presidenciales, pero no solamente eso, sino que las matanzas seguían. Recuerden ustedes que Pablo Escobar y todos los extraditables establecieron una especie de guerra. Habían asesinado magistrados, jueces, policías, habían asesinado a don Guillermo Cano. Incluso en el curso mismo de las deliberaciones de la Asamblea Constituyente sucedieron hechos terribles, como el asesinato del exministro Enrique Lou Murtra, que eso llevó prácticamente a que el grupo de parlamentarios que en ese momento teníamos el rótulo de Partido Social Conservador bajo la dirección de Misael Pastrana Borrero, estuvimos a punto de retirarnos realmente de la Asamblea Constituyente. Yo en mis memorias cuento cómo incluso pues se había escrito una carta por parte de nosotros en el sentido de que si Pablo Escobar continuaba con esas acciones, digamos, de terrorismo y amedrentamiento, pues nosotros estábamos dispuestos a retirarnos de la Asamblea Nacional Constituyente y que no habría constituyente. Eso prácticamente, esa carta hubiera significado para nosotros una especie de sentencia de muerte, ¿no? Porque en ese momento todo lo que se opusiera, digamos, a que la constituyente no funcionara, ¿no? Eso torpedeaba la extradición, y Pablo Escobar pues realmente tenía un gran interés en que la constituyente aprobara la extradición. Nosotros en ese momento tomamos la decisión de decir, pues no vamos a votar a favor de la extradición. Los 5 constituyentes del Partido Social Conservador fuimos de los 26 votos negativos que tuvo la extradición, fuimos nosotros, y estábamos dispuestos incluso en ese momento a exponer nuestras vidas. Esa carta se envió, ¿no?, al tiempo, pero el doctor Eduardo Santos, el doctor Santos, en ese momento director del Tiempo, ¿no? Enrique Santos. No, Enrique no. Hernando Santos, perdóneme, Hernando. Hernando Santos era el director del Tiempo. Era una carta que le encabezaba Misael Pastrana Borrero y seguía la firma de los otros 4 constituyentes, que éramos en ese momento el doctor Hernando Yepes, sí. El doctor, bueno, los 5 que estábamos allí en ese momento, no quiero mencionarme a mí porque debo ser el último, ¿no? Bueno, los 5 constituyentes firmábamos esa carta, pero la carta no la publicó el doctor Santos. En un principio el doctor Pastrana reaccionó, pero luego dijo, yo creo, y nosotros todos le dijimos, tiene razón, si nosotros estuviéramos en la circunstancia en que está el doctor don Hernando Santos, no, tampoco publicaríamos esa carta. Eso porque en ese momento Pacho Santos estaba secuestrado. Y lógicamente, si esa carta la publicaba el Tiempo, pues se estaba poniendo en peligro la vida, de su hijo y Hernando Santos. Entonces, sí. Pastrana años más tarde recordaría, un poco después recordaría más tarde ese hecho, cuando su hijo, ¿no?, Andrés Pastrana, fue secuestrado también por Pablo Escobar. Y digo, mire, sí, ese era el contexto. El país era un país que estaba a punto de ser un estado fallido. Realmente Colombia afrontaba unas dificultades muy serias, doctor Rodado. Aquí estoy buscando obviamente en los archivos porque no los tengo en la memoria. Los constituyentes conservadores que firmaron esa carta, y usted me dirá si son estos, obviamente el expresidente Misael Pastrana, que luego renunció, Augusto Ramírez Ocampo, Rodrigo Llorente, ya fallecido, Llorente, sí. Mariano Espina Hernández y Hernando Yepes Arcila, además de quien nos habla, que es Carlos Rodado Noriega.
Muy bien. Y Mariano Fernando. Rodrigo Llorente no firmó esa carta, porque Rodrigo entró cuando Misael Pastrana Borrero se retiró de la constituyente. Pero las otras personas que usted menciona, incluyéndome a mí, sí firmamos esa carta. Era una carta, repito, que nos exponía francamente ante Pablo Escobar. Recuerdo que hubo un almuerzo al que nos invitó el presidente Misael Pastrana Borrero en el Jockey Club, en la sede del centro, ahí cerca al Parque Santander, y en ese almuerzo pues fue para decir que nosotros definitivamente ya no aceptábamos ninguna presión, que bajo presión no se podía producir una nueva constitución de Colombia. Y recuerdo que cuando firmé la carta, Hernando Yepes, que en paz descansa, que estaba al lado mío, me pegó un poquito en el codo y me dijo: mierda, hemos firmado nuestra sentencia de muerte. Pero bueno, en buena hora. Es bueno el cuento. Qué buena historia. En buena hora, no, don Hernando Santos no publicó esa carta. No la publicó, repito, por el hecho de que Pacho Santos estaba secuestrado en ese momento, ¿no? Y aun cuando la reacción inicial del expresidente Misael Pastrana Borrero, ¿no?, fue de ira porque no publicaba la carta, muy rápidamente se dio cuenta que era una reacción lógica y verdaderamente justa de Hernando Santos, y que si cualquiera de nosotros hubiera estado en el estado, atravesando la misma circunstancia, habríamos adoptado pues la misma decisión de no publicarla. Pero lo que sí hicimos fue votar negativamente la extradición. Nosotros, los 5 constituyentes, fuimos de los 26 que votamos en contra de la extradición. Sí. Es muy bueno el cuento, porque es una gran ayuda de memoria alrededor de lo que pasaba en esa época en la Constitución del 91. Doctor Rodado, quisiera hacerle una última pregunta, si me permite. Ustedes terminan la carta de hoy, me parece que esto es un vainazo, creo saber a quién está dirigido, diciendo lo siguiente, comillas: la Constitución es norma de normas. Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, así como por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Eso tiene destinatario, ¿verdad? Claro, es muy claro el destinatario, y ustedes saben a quién está dirigida esa advertencia. Lo entiendo perfectamente. Ojalá esta carta ayude a enterrar la idea esa de una asamblea constituyente, de cambiar la Constitución del 91. Gracias, doctor Rodado, es un gusto saludarlo. Una última reflexión, claro. Néstor, es la siguiente. Miren, el presidente Petro ha inventariado algunos aspectos por los cuales él consideraría que sería necesario convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, yo creo que la mayoría de esos aspectos que él relaciona ahí no necesitan una Asamblea Nacional Constituyente. Incluso hay cosas de las que él quiere hacer que ni siquiera necesitan una reforma constitucional a través de los otros mecanismos diferentes a la constituyente propuestos por la propia. Sí, de acuerdo, esos son cambios legales o decisiones de gobierno. Y finalmente, permítame, Néstor, decir lo siguiente: es que aquí ha habido, pues, digamos, un afán de reformitis, ¿no? Una especie de fetichismo de reforma constitucional, creyendo que reformando la Constitución se resuelven los problemas del país. La verdad es que los textos constitucionales son importantes porque establecen un direccionamiento, ¿no?, respecto a lo que una nación debe hacer, establecido como el mandato más alto desde el punto de vista de la jerarquía, ¿no?, de las leyes y de la Constitución. Pero la verdad es que aquí lo que necesitamos realmente en Colombia es buena gestión, buena administración, buena gerencia, ordenamiento de prioridades. Son muchas las cosas que se pueden hacer realmente cuando hay una buena administración, una buena gerencia. Y lo que está faltando al país en este momento es eso, ¿verdad? Y por eso estamos, digamos, en este estado de incertidumbre en que nos encontramos. Escuchan ustedes a uno de los hombres que ayudó a hacer la Constitución de 1991, es el doctor Carlos Rodado Noriega. Doctor Rodado, un gusto saludarlo, gracias. A ustedes, ¿no?
Muchas gracias. A usted muy amable. 8 de la mañana, 48 minutos. Sí. Felipe, que esto todo conduce a que se está dando efectivamente el acuerdo nacional que quería el presidente Petro. Pero para no reformar la Constitución. Para no hacer exactamente la reforma constitucional. Sí, es que no tiene ningún sentido, porque las cosas que propone el presidente, como lo dijo el doctor Roao, se pueden hacer por ley. Si usted revisa el temario de 9 puntos, Felipe, que enumeró el propio presidente de la República, esos son reformas legales o inclusive decisiones por decretos o resoluciones. Claro, de política pública, claro, no es obvio que la Constitución, digamos, hoy no es un problema ni hay un reclamo de cambio constitucional como si lo había hace 33 años y nadie está esperando eso. Francamente creo que ni el presidente Petro, cuando lo propone, está queriendo eso. Él lo que está es queriendo poner un tema de la campaña del 2026 y lo logra. Mire usted que nosotros llevamos hoy hablando una buena parte de nuestro programa de ese, que es un tema que todos sabemos que no tiene viabilidad política, que no es un reclamo de la ciudadanía, y sin embargo hablamos de eso en forma permanente y todo el mundo se pronuncia y firman cartas y se hacen editoriales de los periódicos y foros y cosas de esas. Yo hablo de esto con la esperanza de ayudar, de poner un granito de arena para enterrar la idea de una asamblea constituyente. Sí, pero esa idea estaba enterrada, mejor dicho, esa idea nació muerta, no tiene ninguna viabilidad política, no hay ninguna opción, nació muerta, no hay ninguna opción de que en el Congreso se apruebe. Bueno, de hecho nadie se ha atrevido a presentar un proyecto de ley, lo podría hacer cualquier congresista, quiero decirle, Néstor, cualquier congresista podría proponer en el Congreso presentar un proyecto para que se convocara una asamblea constituyente o hacerlo el gobierno. Nadie se atreve siquiera a redactar el primer renglón de ese proyecto, Néstor, porque todo el mundo sabe que eso no tiene ninguna viabilidad política. Tocó madera. Ahora, en esto Néstor, le añado un nombre. Está el que se posesiona esta semana, que es el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Que yo no entiendo por qué aceptó ese cargo, sinceramente. Bueno, y salió a dar una voltereta. Néstor. No sé. Néstor, le añado un nombre de una persona que también se opone o se oponía a una asamblea constituyente, María José Pizarro. Este fin de semana circuló un tuit de ella, por lo menos en su versión 2022, no apoyando enfáticamente una asamblea constituyente. Le han preguntado muchísimo por redes sociales si ella continúa con esa visión de no apoyar una asamblea constituyente. Yo creo que sería muy bueno que ella, una de las principales representantes del pacto histórico, nos explique si continúa con la misma idea de no apoyar una asamblea constituyente. Y si esto es así, yo creo que esa es la estocada final a la idea del presidente. Lo que pasa es que hay mucha gente que, porque la propone el presidente Petro, mucha gente de la izquierda del pacto histórico, que en este momento seguramente Daniel está cambiando. No, pero miren, en estos micrófonos, por ejemplo, ya dijo que él no está de acuerdo con que se convoque. Pero si el propio presidente, el día que se posesionó, dijo que iba a respetar la Constitución. En estos micrófonos, el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, nos dijo lo mismo que le dijo a varios medios de comunicación y que ha reiterado en sus entrevistas, y es: constituyente solo si hay un acuerdo nacional, constituyente solo si hay un consenso. Y está bastante claro que no hay consenso, que el único consenso es de defensa de la Constitución liberal de 1991. Entonces, pues yo creo que hace bien el ministro Juan Fernando Cristo, escuchando justamente la respuesta de todos los sectores políticos que se han expresado, incluso el mismo expresidente Juan Manuel Santos, para decir: oiga, podemos tener un primer acuerdo y es que vale la pena defender la Constitución del 91, que el segundo acuerdo sea implementarla, desarrollar todas las promesas incumplidas en lo social que tiene la Constitución del 91. La verdad es que no veo ni al ministro Cristo ni al presidente Petro Aurelio en plan de retirar la idea de una asamblea constituyente. De momento, el anuncio del ministro Cristo, Felipe, es que van a buscar conversaciones con los expresidentes. Esto es lo más medieval que yo he oído, como si los expresidentes fueran el país de verdad. O sea, vamos a acercarnos a los expresidentes, yo no sé, buscando qué cosas que les digan los expresidentes si ellos tuvieran luz verde de representación política en Colombia. En eso está. Bueno, ese es un tema de campaña, Néstor. Sí, dale, Aurelio. Sí, siga, Felipe. Bueno, no, ese es un tema de... Es que el único expresidente que apoyó fue Samper. Cuelga tú, Felipe. Se van a tener que reunir con el expresidente Samper, porque los otros expresidentes ya todos dijeron que no. Muy bien. Y por eso, es un tema de campaña, Néstor, es un tema electoral. Entonces sí, vote por el pacto histórico para que haya una constituyente. Pero se puede devolver, ¿no?
no vote por el pacto histórico porque no queremos que haya una constituyente. O sea, este es un tema de campaña que se puede volver un boomerang, ¿no? Yo de los del pacto histórico lo reflexionaría, porque tanto se puede volver tema sí a la constituyente como se puede volver tema no a la constituyente, y puede terminar siendo más bien un autogol. 8 de la mañana, 54 minutos. Me dicen aquí algunos oyentes. Yo creo que en eso... Héctor, me dicen aquí algunos oyentes, ¿usted está de cumpleaños hoy? ¿Yo? Ah, sí, Néstor, gracias. ¿Cómo? Por recordármelo. No por sabía, recordármelo, es que no me acordaba. ¿Lo estoy sorprendiendo? No, pues ya está, se le olvidan a uno las vainas. O sea, Héctor está de cumpleaños. ¿Yo? Sí, señor. Sí. No voy a cometer la imprudencia, Héctor, de preguntarle cuántos años hoy. Pero usted sabe del inmenso... Todos saben porque yo se pensionó el año pasado. Se pensionó el año pasado. Que me pensionó. Ese es buen dato. Yo completé la pensión el año pasado. No voy a comentar públicamente que está llegando a los 63 años de vida el día de hoy. Pero sí, ya casi Héctor, me alcanza, director, ahí vamos. Que sea un motivo, Héctor, para reiterarle el inmenso cariño, afecto y respeto que usted genera en mí y en esta mesa. ¿De acuerdo? Yo lo sé, director. Muchísimas gracias. Y que cuando peleo con usted lo hago con cariño, con respeto y con toda la consideración del mundo. Sabe que es completamente mutuo eso. No, pues esto está de amores. Esto está... Cuelga tú. No, primero cuelga tú y ahora... Cuelga tú, pero con todo respeto. Ay, Dios. Héctor, esos defectos de su juventud pues se pasan con los años. Eso es claro, de acuerdo. Nada, mire usted cómo va bien. Mire usted cómo va bien. Cuando yo llegue a su edad voy a estar igual que usted. Échense vainas ahí, hasta un cumpleaños los divide. 8:55 en Mañanas Blue. Feliz cumpleaños, querido Héctor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La Copa América no para. Primera semifinal, Argentina frente a Canadá en el estadio MetLife de New Jersey. Será mañana, martes, desde las 6:30 de la tarde con el servicio del equipo deportivo de Blue. Será Messi finalista, Canadá debutante hará la gran sorpresa. Ustedes lo verán y lo vivirán con nosotros a través de Blue Radio, bluradio.com y nuestro canal de YouTube. Diciendo que él es el nominado, el elegido por los votantes, que va a seguir, pero que el Partido Demócrata debe respetar ese mandato popular, lo cual quiere decir que está sintiendo que le están moviendo la silla de su candidatura desde Washington. Juan Camilo Merlano. Respondiendo a los crecientes cuestionamientos, Néstor, que hay desde el interior de su partido, porque recordemos que hay al menos 12 congresistas demócratas quienes han expresado por lo menos dudas o que han sugerido que el presidente Joe Biden debe dar un paso al costado. Esta es una carta de 2 páginas en la que básicamente pide unidad del partido en torno a su candidatura. A pesar de toda la especulación en la prensa y en otras partes, estoy firmemente comprometido en quedarme en esta carrera, de aspirar hasta el final y de vencer a Donald Trump, escribe el presidente Joe Biden, y en esta carta dice, la verdad, muchas realidades, pero no se refiere directamente a los enormes miedos que hay en torno a su capacidad cognitiva. Así física y mentalmente puede asumir otros 4 años de presidencia. De hecho, lo más cercano a eso es lo que dice en el segundo párrafo de la carta, donde asegura que ha escuchado a las preocupaciones que la gente tiene y que no es ciego frente a ellas, pero que cree absolutamente que es la mejor persona para ganarle a Donald Trump. Y luego da un argumento que hay que decirlo, es completamente válido. Dice que ya pasó el proceso de nominación del Partido Demócrata. Los votantes han hablado claramente y de manera decisiva. Recibí más de 14 millones de votos. 87% de los votos depositados a lo largo del proceso completo de nominación. He recibido cerca de 3.900 delegados, convirtiéndome en el nominado del partido por un amplio margen. Decimos ahora, se pregunta Biden, que este proceso no importó, que los votantes no tienen nada que decir.
Me niego a hacer eso, dice Biden, e inmediatamente reitera que puede ganarle a Trump y se va en un relato bastante largo de todos sus logros de gobierno. Dice que han creado 15 millones de puestos de trabajo, que están defendiendo los derechos reproductivos de las mujeres, y explica también cuáles son los riesgos que a su juicio representaría un segundo mandato de Trump. Pero de hecho hay que destacar también que Biden todavía sigue en una operación de control de daños. De hecho, esta mañana acaba de suceder algo un poco insólito, por lo menos en sus años de presidencia, en sus más de 3 años, y es que llamó a un programa de televisión de MSNBC, la cadena de MSNBC, que se llama Morning Joe. Morning Joe, que es conducido por Joe Scarborough, quien es una persona cercana al presidente Joe Biden. Y en esta llamada telefónica, Biden dio una entrevista para nuevamente decir que no se va a ninguna parte, que va a seguir aspirando a la presidencia de los Estados Unidos, y con un tono bastante molesto dice que lo está enloqueciendo, que lo saca de quicio el hecho de que estén hablando sobre el debate del 27 de junio y sobre cómo se vio y cómo... Él dice que fue una mala noche, pero a fin de cuentas es lo que ha venido concentrando toda la atención de los medios, de los opinadores y también de sectores del Partido Demócrata a partir de esas actuaciones del 27 de junio en el debate por parte del presidente Joe Biden. Decía él en esta entrevista que posterior a este debate que sí, tuvo una mala noche, pero miren las multitudes que he logrado movilizar. Estuve en eventos al día siguiente, he estado en campaña los días siguientes. Trump, ¿dónde está? Está perdido, lleva todos estos días perdidos, decía el presidente Joe Biden, resaltando que no se va a ninguna parte, que sigue corriendo y que lo que ha logrado su gobierno ha sido histórico para los Estados Unidos y que espera otros 4 años más seguir al frente de la jefatura de Estado, Néstor. Juan Camilo, gracias, son las 9:00. Ese debate, 27 de junio, va a pasar a la historia, inclusive si no tumba al presidente Biden. Son las 9:00. Hablando de elecciones, se metió la oposición al estado de Barinas, que es la tierra de Hugo Chávez. Allí la gente salió a apoyar masivamente a María Corina Machado, el otro candidato, que es el presidente Maduro en Venezuela. Estamos a pocos días de las elecciones presidenciales. Eleva su nivel de insultos y anuncia, yo no sé si sea en serio o en chiste, que Karol G, la colombiana, le envió una canción para su campaña. Santiago Martínez. Sí, Néstor, bueno, comencemos un poco con lo serio, lo político. La emblemática avenida Camejo de Ciudad Barinas, capital del estado de Barinas, que tiene una longitud